Bueno, buenos días, Guillermina, Lila, Paula. Nos encontramos en el conversatorio 3 de las jornadas de enseñanza de las lenguas. Esta actividad, las colegas van a presentar su experiencia y reflexiones sobre la metodología y actividades de la enseñanza de ELSE, español, lengua segunda y extranjera en la escuela secundaria. Las voy a presentar brevemente. Nos encontramos con Guillermina Piatti, que es doctora en letras, magíster en enseñanza de español a extranjeros y magíster en lingüística. Además se encuentra en la etapa final del doctorado en letras. Se desempeña... No, ya lo terminé. Mira, bueno, felicitaciones, muchas suerte. felicitaciones entonces. Se desempeña como profesora adjunta en el Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde también es coordinadora académica del área de enseñanza de español a extranjeros. En el nivel preuniversitario dirige el Departamento de Lenguas y Literatura del Bachillerato de Bellas Artes. También nos encontramos con Paula Nimela, que es profesora en letras y se encuentra en la etapa final de la especialización en enseñanza de español a extranjeros, ELSE. Es alumna de la maestría en literaturas comparadas y se desempeña como profesora de lengua y literatura en el Bachillerato de Bellas Artes y en escuelas dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Y por último, con la colega Lila Tiberi, que es profesora en letras, actualmente docente en el Bachillerato de Bellas Artes, donde también se desempeña como ayudante del Departamento de Lenguas y Literatura. Ha desarrollado proyectos de investigación y de extensión vinculados con la enseñanza de la gramática en el nivel medio y ha contribuido en la producción de trabajos relacionados con dicha temática. Es profesora en la Escuela de Educación Secundaria número 56 y del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 8. Bueno, dicho esto, les doy la palabra y bueno, que sea un lindo encuentro para todos. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos y a todas. Gracias por estar, por compartir este espacio con nosotras. Para nosotras es un gusto estar en este lugar y bueno, y en estas condiciones también. Es una linda idea para un viernes a la mañana, por supuesto, conversar sobre gramática, ¿no? Pero me parece que estamos todos de acuerdo que es un espacio de intercambio. Voy a actualizar algún dato, porque en realidad han cambiado nuestra situación de revista actual, porque Lila Tiberi es actualmente la jefa de departamento de lenguas del bachillerato, Paula Niemela es coordinadora, y yo soy secretaria académica, es decir, hemos sido promocionadas en algún punto, quizás por el trabajo que hemos hecho, no sabemos, puede ser, ¿no? Así que bueno, vamos a compartir con ustedes un PowerPoint. La idea sería hacer una exposición, vamos a tratar de ser breves en lo posible, como para mostrarles de qué se trata el trabajo que venimos haciendo hace años en el colegio y que lo vamos concretando en varias etapas, y queríamos mostrarles también unas actividades para que no sea tan aburrido sobre todo, y finalmente vamos a dejar por supuesto un espacio para conversar, porque bueno, sabemos que es un conversatorio, así que esperamos que un intercambio que nos sirva a todas, ¿sí? Y a todos. Entonces, no sé, Paula, si querés abrir el PowerPoint. Bueno, estamos entonces en estas jornadas, en el conversatorio 3. Nuestro tema tiene que ver con la metodología y con actividades que hemos implementado, actividades que tienen que ver con el área ELSE, es decir, saben ustedes, ELSE es enseñanza de español como lengua segunda y extranjera, y nosotros lo hemos incorporado como marco para la enseñanza de lengua en el Bachillerato de Bellas Artes. Y eso es lo que queremos conversar con ustedes. Bueno, ya nos presentamos, por suerte, así que no vamos a repetir nuestros nombres, y vamos ya al punto, ¿no? Seguramente ustedes tuvieron acceso al resumen, pero mínimamente, en el resumen que presentamos, partíamos de esta pregunta, ¿no? Es decir, si es posible enseñar y promover la reflexión sobre la lengua materna a partir de las propuestas de la didáctica ELSE, es decir, esto que dijimos, español como lengua segunda y extranjera. Es decir, esta pregunta en realidad a nosotros nos viene interpelando desde hace 10 años. Calculen que somos grandes las tres, yo más grande que todas.
Pero venimos trabajando en esta inquietud por nuestra especialidad en el área ELSE. Teníamos la idea de que era muy factible trasladar las cuestiones metodológicas e incluso las actividades, tal cual como las hacemos con los alumnos extranjeros, a la enseñanza de la lengua con hablantes nativos. Y así fuimos atravesando diversas etapas. Primero una cuestión así más informal, íbamos probando actividades en la escuela, en nuestros cursos, incluso incorporándolas a cuadernillos de actividades. Teníamos uno, por ejemplo, para primer año, ahora hay uno más nuevo para tercero. Fuimos incorporando algunas actividades donde queda clara el marco de ELSE para enseñar la lengua nativa. Después seguramente, bueno, algunos de ustedes conocerán que hicimos una gramática, que es una gramática situada en el bachillerato. Si bien luego tuvo una difusión, bueno, a veces la usan incluso algunos estudiantes extranjeros en sus países, no era nuestra idea. Nuestra idea era hacer una gramática para el colegio, atendiendo a la especificidad del colegio, que tiene que ver mucho con la producción de textos. Entonces necesitábamos aunar nuestras terminologías, pero sobre todo problematizar lo que hacíamos en el espacio de lengua. De hecho, estas reformas o estos cambios se fueron viendo y se fueron plasmando luego en una modificación del plan de estudios que luego va a mencionar Lila. Es decir, se fueron incorporando de esta forma las actividades ELSE, tomados los contenidos gramaticales desde una perspectiva funcional, y últimamente, no sé si conocen ustedes, en el bachillerato tenemos programas de investigación, y se presentó, bueno, Paula Niemela presentó un proyecto de investigación que es específico de este tema, es decir, ella parte de esta pregunta e hizo una investigación de los marcos teóricos y su aplicación en la enseñanza de lengua materna, y particularmente planteó actividades de reformulación, que es lo que nosotros vamos a mostrar para que ustedes vean cómo han cambiado nuestras actividades de lo que era un ejercicio a una actividad. Sí, Paula. Bueno. Paula, perfecto. Y queríamos mostrar o repasar cuáles son los lineamientos teóricos que sostienen el enfoque comunicativo de ELSE y con los cuales estamos trabajando en el bachillerato. Como parte del proyecto de investigación hicimos una revisión bibliográfica actualizada, que, bueno, en definitiva confirmó nuestras líneas de trabajo, o sea, nos quedamos tranquilas, venimos por el buen camino. Pero bueno, vamos a repasar algunos desarrollos teóricos fundamentales que sostienen el enfoque comunicativo. En principio, desde el enfoque comunicativo, el objetivo de aprendizaje es lograr, o que los alumnos logren, mejor dicho, la competencia comunicativa. Es decir, se desplazó el eje de aprendizaje y de enseñanza, por supuesto, desde un enfoque estructural que abordaba estrictamente la gramática, a un enfoque comunicativo en el cual la gramática está puesta al servicio de la comunicación. Y se trabaja a partir de una gramática nocional-funcional, es decir, se atiende al proceso comunicativo, que tiene funciones concretas, todo texto, y texto en sentido amplio, oral, escrito, una conversación, un libro, tiene una función concreta, es decir, un propósito concreto, unos destinatarios concretos en una situación específica de comunicación. Eso lo trabajamos mucho con los chicos en el colegio, cuando planteamos las actividades, tanto de análisis del texto, a partir del cual vamos a hacer la reflexión, como la escritura. Es lo primero que tratamos de delimitar en qué situación comunicativa se va a producir un texto. Bueno, eso sería la gramática funcional. Y también hablando de desplazamientos, de perspectivas o de ejes, desde el enfoque comunicativo, el alumno es protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el foco no está en el profesor que tiene el saber o el conocimiento, sino en el alumno y en potenciar y facilitar su proceso de aprendizaje. Un fundamento teórico importante en el enfoque comunicativo es el aprendizaje por tareas,
es un modelo didáctico que está centrado en la acción, tiene diversos desarrollos, tiene reflexiones y actualizaciones. El aprendizaje por tarea sería diseñar una secuencia didáctica que tiene como punto de llegada la elaboración de una tarea comunicativa. Y para elaborar esa tarea comunicativa hay que realizar secuencias previas o subtareas que combinan la reflexión lingüística, la reflexión gramatical, la producción, la reformulación, es decir, distintos pasos por los cuales el aprendiz incorpora o desarrolla su competencia comunicativa, y eso le va a permitir entonces, al final de la secuencia didáctica, concretar una tarea comunicativa, ¿sí? El enfoque comunicativo y bueno, estos marcos teóricos por supuesto están todo el tiempo siendo revisados y reformulados, y se fue llegando a los llamados modelos postcomunicativos, en el sentido de que intentan hacer diseños didácticos más flexibles e integradores, es decir, no quedarse en un modelo estrictamente, sino ir adecuando a las necesidades a los grupos. Si hablamos de alumnos extranjeros, bueno, cada grupo, hasta diría cada nacionalidad de alumnos tiene sus demandas y sus necesidades, entonces estos modelos postcomunicativos intentan atender, bueno, todas las características que los profesores ya sabemos que cada grupo de alumnos puede manifestar. Y algo que también se atiende desde los desarrollos teóricos es el lugar de la gramática. Cuando hablamos de enfoque comunicativo, no estamos dejando de lado la gramática. El estudio de la gramática es necesario, pero también está al servicio de la comunicación. Y en los desarrollos teóricos queda claro que es necesaria la competencia gramatical, la atención a la forma, no solo qué digo, sino cómo se dice, porque eso también, ¿cómo decir?, incrementa la competencia comunicativa, el conocimiento de la gramática. Pero es una cuestión de enfoque, es una cuestión de desplazamiento, bueno, desde dónde los profesores nos paramos para, nada, en nuestra tarea. Bien, con respecto a los antecedentes de nuestra tarea en el colegio, la reflexión sobre la posibilidad de implementar estrategias didácticas ELSE para la enseñanza de lengua y producción de textos no es nueva en el Departamento de Lenguas y Literatura, como anunció Guille hoy, ¿no? Desde hace más de una década se viene trabajando en la reformulación de contenidos y las actividades de acuerdo con este enfoque comunicativo. Los resultados hasta ahora vienen siendo positivos, dado que los alumnos han logrado reflexionar sobre el uso de la lengua y han sido eficaces en la resolución de consignas de producción de textos. Entonces surge la iniciativa de profundizar el trabajo con este enfoque mediante la implementación de estrategias didácticas ELSE. Y al mismo tiempo, a nivel departamental, se detectó la necesidad de unificar criterios para la enseñanza de lengua y producción de textos, tanto en la escuela secundaria básica como en el ciclo básico. El ciclo básico, aclaro, es un ciclo de 2 años en que los estudiantes cursan, antes de ingresar a la secundaria y a contraturno de su escuela primaria, materias de la especialidad artística y un taller de lengua e iniciación literaria. Y ahí es cuando nosotros comenzamos ya a trabajar con esta modalidad. También fue necesario contar con materiales de referencia, como cuadernillos de actividades que hemos armado los docentes del departamento y para orientar el trabajo de la clase. Y en ese sentido, la revisión de bibliografía permitió confirmar las líneas de trabajo actuales, pero también invita a profundizar y a actualizar la metodología de enseñanza, siempre con el propósito central del, y ahora tenemos la cita que es de Guille, del desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos, en tanto se fomenta la reflexión lingüística y la producción exitosa y eficiente de textos. Bien, seguimos. Bien. Este enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua materna, por supuesto, tiene que ver con trasladar, si quieren ustedes, lo que veníamos haciendo, lo que hacemos en las aulas de español para extranjeros,
y utilizar las estrategias que luego trataremos de mostrar en las actividades que hemos seleccionado en este caso. Nos parece, bueno, esto me suena un poco demasiado fuerte, pero bueno, nos parece que es un modelo didáctico interesante, acá dice pionero y novedoso, eso léanlo ustedes, bueno, es interesante para la educación secundaria. Me parece que no lo hemos visto aplicado en otros secundarios. Ustedes nos dirán si conocen algún otro colegio o escuela que lo tenga como marco teórico departamental. Nosotros no lo hemos encontrado. Nos parece que puede ser replicable en distintas escuelas, que no necesariamente tiene que ser propio del bachillerato. Por eso nuestra idea es difundirlo, ¿no? Como para que se vea este cambio de enfoque. Y esto, por supuesto, está escrito, está registrado, está avalado por lo que es el proyecto académico y de gestión que rige actualmente en el Bachillerato de Bellas Artes, que fue, bueno, escrito por Andrea Guerre a partir de su gestión, en la cual colaboramos, ¿no es cierto?, con nosotras como departamento, y en donde queda claro lo que es la enseñanza de lenguas en el bachillerato. Eso vale aclararlo. En el bachillerato las lenguas, sea la lengua nativa como las lenguas extranjeras que se dan, son parte del mismo departamento. Entonces tratamos siempre de aunar criterios, metodologías y estrategias. Es decir, tanto con la enseñanza de español como con la enseñanza de las lenguas que en este momento están dictándose en el colegio, que son inglés, francés, portugués e italiano. ¿Sí? Tenemos ese lujo, ¿no? Esa suerte de poder contar con un departamento plurilingüe. Entonces, en el proyecto académico, y esto es lo que les decía, ¿no? Cómo los cambios que nosotros fuimos pensando se fueron plasmando en cambios en un proyecto académico y de gestión, en un plan de estudios que cambió los nombres de las asignaturas, ¿no? Lo que era antes lengua, para nosotros hoy es lengua y producción de textos, ese es el nombre de la asignatura. También, por supuesto, está clara la idea de incentivar la reflexión metalingüística para todas las lenguas del colegio, ampliar la capacidad comunicativa en relación a la producción de textos, ¿no? Entonces, resignificamos la enseñanza de las lenguas, el texto como punto de partida, esto es un axioma ya para nosotros, y la idea precisamente de trabajar con diversidad en cuanto a la tipología y en cuanto a los géneros textuales, es decir, por supuesto que está la literatura como con un espacio fundamental dentro del Bachillerato de Bellas Artes, pero también, por supuesto, trabajamos todo tipo de textos y de géneros dentro de las materias de lengua y producción. Y lo que hemos dejado y hemos abandonado completamente, o bueno, casi, esa es la intención, es el análisis oracional descontextualizado, esa serie de 20 oraciones para tratar de marcar cajitas y bueno, esas cuestiones mecánicas para romper ese automatismo, precisamente para que los estudiantes se sientan dueños a partir de la reflexión, se apropien de la gramática y luego puedan producir sus textos conscientemente, tomando una opción u otra desde el punto de vista comunicativo. Ajá. Bien. Bueno, siguiendo la línea de la exposición, me gustaría marcar algunas diferencias que hay entre explicar gramática y reflexionar sobre gramática. Ustedes nos escucharon hablar varias veces de la reflexión metalingüística. Básicamente un enfoque más tradicional sería explicar gramática, y el enfoque que estamos proponiendo tiene que ver con reflexionar sobre gramática. Y digamos, las diferencias fundamentales es en cuanto a los roles tanto del profesor como del alumno y a nivel de la interacción. Desde un punto de vista más tradicional, explicar gramática implica que hay un profesor o un material que es el que posee el conocimiento, por lo tanto hay una asimetría entre el profesor y los aprendices o los estudiantes de alguna manera esperan recibir ese conocimiento.
tienen una actitud receptiva, repetitiva, en el sentido que las actividades o los ejercicios que se les proponen son más bien de tipo repetitivo. El discurso es unidireccional, vertical, desde quien posee el conocimiento hacia quien no lo tiene, y la interacción es escasa. Pero... Bien, No, pero perdón, hay, esta charla no corta 11:30. 11:30 corto de corregir. Por Después favor, me voy arriba a escucharla. a ver, hay alguien hablando, no sé si se ahí puede trato de silenciar. silenciar. Bueno, ese sí. Ahí está. Ahí está. Gracias. Bien. Disculpe. Mientras que cuando se reflexiona sobre gramática, el profesor es un facilitador, es un orientador, ayuda al proceso de aprendizaje del estudiante y toma en cuenta los conocimientos previos y las capacidades, porque bueno, nuestros alumnos no son una página en blanco, y se transforma entonces el discurso, en lugar de ser unidireccional, es pluridireccional, es un ida y vuelta en un diálogo permanente entre los alumnos y los profesores y una interacción. Y siempre se propicia una actitud productiva del estudiante, que puedan tomar sus decisiones al momento de producir un texto, fundamentalmente en el colegio, ¿no? Digamos, el enfoque, o explicar gramática, claramente suena como algo más rígido, en el cual no se tiene tanto en cuenta los procesos del aprendiz, y el lenguaje se considera una suma de entidades acumuladas, acumulamos información o cajitas, como decía Guille. Mientras que al reflexionar sobre gramática se tiene en cuenta y se intenta facilitar justamente los procesos de adquisición de la lengua y de desarrollo de la competencia comunicativa, y los aspectos gramaticales se derivan del discurso de la comunicación. Es decir, la clase no empieza diciendo vamos a explicar el tema tal, el verbo tal. La clase empieza presentando un texto y a raíz de la reflexión se llega a la explicación de los aspectos gramaticales que muchas veces o tratamos de que los enuncien los propios alumnos, ¿no? Y bueno, para cerrar este momento, vuelvo a insistir en que la gramática no es ajena al enfoque comunicativo. De hecho, Regueiro Rodríguez destaca la necesidad y la importancia del desarrollo de la competencia gramatical, porque eso permite integrar la gramática a la pragmática y todo al servicio de la adecuación, es decir, que el estudiante sepa, bueno, cuándo, cómo, a quién, con qué estructuras, con qué forma de texto, bueno, se transmiten los mensajes o los géneros discursivos. Bueno, y ahora entonces vamos a mostrar algunas secuencias didácticas, bueno, que esperamos ilustren todo esto que estamos comentando. Dejo de compartir la pantalla de la presentación y vuelvo a compartir para mostrar las secuencias. Bien, vamos entonces a presentar 3 actividades que nos resultan buenos ejemplos de cómo venimos trabajando. En la reformulación de actividades se hizo énfasis en el proceso de reflexión lingüística para llegar luego a la descripción gramatical y a la formulación de reglas. Se intenta que los alumnos observen las muestras de lengua y con las pistas que el texto brinda, infieran los fenómenos gramaticales para luego describirlos formalmente. Las actividades se cierran con una propuesta de escritura en la que los estudiantes hacen uso de los fenómenos lingüísticos estudiados. Entonces, por ejemplo, tenemos este primer ejemplo, mientras que en el enfoque tradicional el tema hacía foco en el pluscuamperfecto del subjuntivo, desde el enfoque ELSE, que es el que estamos adoptando ahora, hablamos del subjuntivo en contextos hipotéticos. Siempre hablamos entonces de contextos, ¿no? De lengua situada. Entonces ahí tenemos claramente en la columna izquierda ejercicios que tienen que ver para el uso del pluscuamperfecto del subjuntivo con completar o con escribir ejemplos similares a los propuestos. Por ejemplo, se les pide a los estudiantes: qué pena si hubiera enviado el paquete a tiempo.
habría llegado para su cumpleaños, ¿no? Otro ejemplo, qué lástima, si hubieras avisado que venías a visitarme, habría cocinado una comida especial. Entonces, la habilidad para el uso del pluscuamperfecto se agota en ejercicios que tienen que ver con completar con la forma correcta, sin una situación en la que esas oraciones aparezcan, ¿no? Y también se les pide en muchas ocasiones desde este enfoque que escriban ejemplos similares. Incluso a veces se les dice, bueno, con tal y tal verbo, que tal aparezca en subjuntivo, que tal en condicional, ¿no? Para que se vea esa alternancia. En cambio, desde el otro enfoque, que es el que nosotros venimos sosteniendo desde hace tiempo, comenzamos con un texto disparador para reflexionar sobre este tema. Entonces leo el texto. Aunque muchos aseguran que el hubiera no existe, las evidencias de su presencia se encuentran en nuestros pretéritos imperfecto y pluscuamperfecto. Si el hubiera no hubiera existido, ¿cómo podrían existir la culpa y el arrepentimiento? El hubiera es una de las formas de la esperanza, pero esta, en vez de cifrarse en el futuro, mira al pasado como todo un océano de posibilidades. El hubiera es la esperanza de que el pasado pudo haber sido mejor. Pero si el hubiera no existe, ¿cómo es que hay un hubiera en cada historia? ¿Cómo es que habiendo la posibilidad de que hubiera no hubiese existido, hay un hubiera latiendo bajo cada hubo? El hubiera existe. Es un universo paralelo donde todos estamos haciendo en este instante eso que hubiéramos querido hacer. Luego de leer este texto, lo primero que hacemos es comentarlo con los estudiantes, reflexionar sobre su contenido, a través del diálogo asegurarnos de que una comprensión de lo que está planteando desde el punto de vista del sentido, y luego sí una reflexión desde lo gramatical también, por supuesto. Y luego les pedimos una producción que relaten una historia, ya sea real o inventada, que incluya personajes y hechos situados en un lugar y en un tiempo, y que intercalen en el relato universos paralelos. Es decir, lo que habría pasado si hubiese sido distinto. Y como siempre les pedimos cada vez que se solicita una producción de textos, es que para organizarse tiene que haber un plan. No es un flujo de escritura, sino que es un texto planificado. Entonces se les pide primero que determinen quiénes van a ser los personajes, en qué lugar se van a desarrollar los hechos, en qué tiempo, qué fue lo que ocurrió y qué habría pasado si hubiera sido de otra manera, por ejemplo. También hay otra producción, más abajo, Paula, otro tipo de producción en que se les pide, por ejemplo, que utilicen el pluscuamperfecto del subjuntivo. Por ejemplo, él o la turista escribe un correo electrónico a una agencia contratada para expresar que lamenta varios aspectos de su viaje. Entonces ahí se les da un ejemplo que utilicen estructuras como si hubiera sabido que, me habría gustado que hubiera, ¿no? Entre otras posibilidades, una suerte de reclamo. Pero en ambos casos lo que se les pide es siempre un contexto en el cual ese texto podría llegar a tener una función comunicativa específica. Muy bien. Bueno, aquí hay otro ejemplo de actividad. En este caso, bueno, ya tenemos el texto, ¿no? Este texto se usaría con la didáctica ELSE. Después vamos a ver que en un ejercicio tradicional no habría texto, ¿no? Pero bueno, leemos el texto para contextualizar la actividad. Y dice, una jubilada nadó 4 horas para alcanzar su crucero, fue rescatada. La mujer de 65 años vio que el barco había zarpado sin ella y desesperada se tiró al mar. La rescataron con una grave hipotermia. Una jubilada británica estuvo a punto de morir por su desesperado intento de no perder su crucero de regreso a Bristol. La mujer, de 65 años, estaba en el puerto de Madeira, Portugal, cuando vio que zarpaban sin ella. Creyó que su marido se encontraba en el interior y al verse sola, decidió lanzarse al agua para dar caza a su crucero Marco Polo. Susan Brown fue rescatada por un grupo de pescadores después de estar unas 4 horas nadando. Los hechos ocurrieron la noche del sábado, por lo que la luz de la luna, el mar calmado y los gritos de la señora fueron claves para que la encontraran a unos 600 metros de la costa. 500 metros. Brown fue llevada al hospital por un grupo de pescadores después de estar unas 4 horas nadando.
Los hechos ocurrieron, Brown fue llevada al hospital de Funchal con graves síntomas de hipotermia, aunque su vida no corre peligro. Además, se le está ofreciendo asistencia psiquiátrica para intentar explicar el incidente, pero no se ha recibido el permiso de los médicos para que Susan Brown sea interrogada, por lo que no se cuenta aún con la versión oficial del accidente. El jefe de la autoridad portuaria portuguesa, Félix Márquez, cree que la mujer sigue viva porque pudo utilizar su bolso lleno de aire a modo de salvavidas. El accesorio la mantuvo a flote cuando empezó a fallarle la fuerza en los brazos. La mujer había llegado al archipiélago esa misma mañana en el barco Marco Polo junto a su marido. Venían de un crucero por el Caribe y hacían escala antes de regresar a su casa. En Portugal se especula con que la confusión de Susan fue propiciada por una discusión del matrimonio previa a lanzarse al agua. Bien, este es el texto de la reformulación, como decíamos, porque el ejercicio tradicional, que como ven ustedes, la actividad tradicional está en gris, para nosotros es eso, ¿no? Tendría como tema, escribiríamos en el pizarrón, voz activa, voz pasiva, ¿no? El típico ejercicio de transformación de estructuras. Y a veces, para ser más creativos, presentamos en voz pasiva para que pasen a voz activa. Nos parece que eso ya es un gran avance. En realidad lo que hacemos en un ejercicio tradicional es dar una cantidad de oraciones sin contexto. A veces, como no se entiende claramente la oración, tenemos que aportar como docentes algún contexto para que se entienda en qué situación podría estar esa oración, y convertimos así lo que es oración en un enunciado, pero así tal como lo presentamos, son oraciones descontextualizadas, que no tienen un sentido dentro de un texto, ¿sí? Y bueno, ofrecemos esto, ¿no? La posibilidad de transformación, de pasiva a activa, o al revés, ¿no? De activa a pasiva, quizás para trabajar con las reglas, ¿no? de los cambios en los tiempos verbales. Y como última posibilidad creativa, inventar 4 titulares de noticias, y si fuera posible, pasarlos a la voz pasiva. Este es un ejercicio que, de hecho, nosotros lo tenemos en nuestra gramática de bachillerato, ¿no? En el 2013 lo pusimos, ahora no lo pondríamos. Hacemos la gramática de nuevo, vuela este ejercicio. En realidad, lo que estamos planteando ahora es un cambio, otra vez, un cambio de foco, ¿no? Una reformulación a partir de la didáctica ELSE. Entonces ya el tema no es voz activa o voz pasiva, sino que hablamos de estructuras de la información. Es decir, estamos dándolo desde una perspectiva funcional, estamos refiriéndonos a cómo los hablantes organizamos la información para transmitirla en nuestros mensajes. Cambia completamente el enfoque. Por supuesto que a partir del texto, como hacemos en la didáctica ELSE, leemos, comprendemos el texto, hacemos las preguntas, posiblemente trabajemos con el género académico, el género de crónica, el género periodístico, específicamente con la crónica, y tratamos de las preguntas, ¿no? Típicas de la crónica: quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué, para hacer un resumen de este texto y así comprender de qué se trata la historia. Luego, cuando queremos focalizar el tema gramatical que nos interesa, sobre el que nos interesa reflexionar, las preguntas van a apuntar a los roles que cumplen los participantes en las estructuras. Entonces vamos a preguntar sobre la agentividad de la protagonista al principio del texto, ¿no? Cuando decimos qué vio Susan, qué decidió hacer, por qué, cómo lo hizo, ¿sí? Y luego, a medida que avanzamos con el texto, vemos que el rol de la protagonista cambia de ser agente a ser paciente, ¿no? A recibir ayuda. Entonces las preguntas nuestras van a focalizar precisamente a que la estructura ponga de manifiesto el cambio de rol de la protagonista, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó? ¿Cuándo? ¿Cómo fue rescatada? ¿A dónde fue trasladada? ¿Qué se le ha ofrecido? ¿Qué se especula? ¿No? Todas esas cuestiones que tienen que ver con la pérdida de agentividad de Susan. Perdón, pero está pasando en la calle alguien que vende cosas, no sé si se escucha eso también. Sí, se escucha bien. Bueno, está pasando muy altisonantemente. Entonces, lo interesante del cambio es que ya no trabajamos la estructura como una traducción, sino como una focalización, es decir, desde una perspectiva funcional, qué está haciendo el hablante cuando toma la opción de una estructura o la otra.
Entonces, por supuesto que vamos a volver al texto, vamos a mirar todas las estructuras que aparecen, que por supuesto es un texto en el cual aparecen las 5 opciones que tiene el español, ¿no? para pasar la información, y cómo cambia la focalización, ¿no? ¿Qué ventanas de información abrimos con una estructura y con la otra? Y cuáles cerramos, sobre todo, ¿no? Bien, como propuesta, por supuesto, lo que podríamos hacer es algunos títulos, y ahí sí, bueno, podemos usar títulos de diarios, o estos mismos que teníamos en el ejercicio tradicional, pero ahora convertirlos en noticias, ¿no? Que se trabaje en grupos, que se escriban textos, con un contexto, siempre, ¿no? Estamos hablando, bueno, es para un diario en internet, que tiene como destinatario un público joven, que no lee demasiado, así que el texto tendrá que ser breve, ¿sí? Y por supuesto, con la consigna de que se utilice la estructura de la información a partir de la focalización elegida. Y eso también propiciar la reflexión y la opción en cuanto a la selección del recurso. También otro tipo de producción es promover la idea de escribir una crónica periodística a partir de un episodio que ellos mismos tienen que inventar o imaginar, cuyo protagonista tenga primeramente un rol activo y luego un rol paciente o de afectado. Y precisamente, a partir del texto ejemplar que hemos leído y trabajado, poder reflexionar sobre las estructuras de la información utilizadas, ¿no? Y asegurarse, siempre, por supuesto, partiendo de la idea de la crónica como género, de abordar las preguntas propias de la crónica a partir seguramente de la confección de un plan previo de escritura, ¿no? Que diga qué, quién, cuándo, dónde, sí, que les permita luego escribir el texto a partir de un plan de escritura. Bueno, y la tercera actividad que vamos a mostrar tiene que ver con el texto instructivo. Esta es una actividad que utilizamos en tercer año de secundario, en lengua y producción de textos de tercer año. Y bueno, vamos a ver que la lógica es la misma, contextualizar la lectura, abordar la actividad desde el contenido funcional y no desde lo gramatical, y que siempre se cierra la actividad con una propuesta de escritura. Algo que no dijimos todavía, que me gustaría destacar, es que también siguiendo los modos de trabajo de ELSE, elegimos textos auténticos, es decir, no son textos que escribimos nosotras, sino que estamos todo el tiempo pescando de todo sitio y publicación que encontremos, además de la literatura, por supuesto. Entonces son siempre textos auténticos. Bueno, este es el texto a partir del cual diseñamos la secuencia didáctica. Es una recomendación para visitar, bueno, Puerto Pirámides, recomendaciones a tener en cuenta al visitar un área protegida. Entonces el texto contiene una serie de sugerencias o de, bueno, recomendaciones para los visitantes. Por ejemplo, y tiene recomendaciones o sugerencias enunciadas en forma de afirmaciones. Siempre lleve abundante agua, infórmese de la altura de las mareas, asegúrese de regresar con todos sus residuos, y también algunas de las recomendaciones están formuladas en forma negativa. No queme ni entierre desperdicios, no está permitido transitar, no introduzca flora y fauna ajena a la zona. Digo esto porque una vez que leemos el texto con los alumnos, bueno, son como puntos en los que nos vamos a detener con ellos. ¿Cómo abordaríamos este texto o este tema desde un enfoque tradicional? Bueno, abriríamos la clase diciendo, vamos a explicar el modo imperativo, se usaría el texto, o sea, tendríamos el texto, pero lo usaríamos para reconocer y subrayar los verbos en modo imperativo. ¿Quién no ha hecho esto? Enseñando lengua. Subrayar los verbos que están en una forma negativa, entonces reconocer, siempre reconocer en qué modo y tiempo están expresados, y bueno, en esta alternancia entre las formas afirmativas y negativas, bueno, también que reconozcan qué pasa con la posición del pronombre y que escriban ejemplos similares. Eso sería una formulación tradicional. En cambio, esta actividad, que vuelvo a decir, la usamos, está probada, la hemos implementado en el área, en el aula varias veces,
el tema de la clase no se enuncia desde un contenido gramatical, sino desde la tipología textual, el texto instructivo. Y dentro de eso, un género discursivo, porque hay variedades dentro del texto instructivo, elegimos el folleto turístico, recomendaciones para visitantes. Antes de leer, esto es muy propio de, ¿se acuerdan que hoy hablé del enfoque por tareas? Generalmente el enfoque por tareas pone el acento en que en actividades previas y en actividades post. Entonces, antes de leer el texto, conversaríamos con los alumnos, bueno, apelando a sus conocimientos previos, qué es un área protegida, a qué se le llama, seguramente ellos van a decir ejemplos o lugares que han visitado. Conversaríamos con ellos por qué es necesario brindar recomendaciones, de qué distintas maneras se publican esas recomendaciones, por afiches, por folletos, por volantes, bueno, todo eso sería como apelar y poner en tema, poner en situación y en contexto a los alumnos. Luego se haría la lectura del texto y una vez hecha la lectura, se pone el acento, como dijimos hoy, en cuál es el propósito, cuál es el destinatario, cuál es la situación concreta de comunicación, y también pondríamos el foco en el uso pronominal. Por ejemplo, que las instrucciones están dirigidas a un usted. Y nos preguntaríamos por qué a un usted, qué clase de público, qué clase de lectores, o a quiénes está dirigido ese texto, y por eso está enunciado hacia un usted. Y lo mismo con esto que ya dije de la alternancia entre recomendaciones afirmativas y recomendaciones formuladas de manera negativa. Las actividades que les proponemos después de este momento es, por un lado, clasificar las recomendaciones entre lo que se puede o lo que se debe hacer, y lo que no se debe o no se puede hacer, y eso va a permitir al mismo tiempo distinguir las formulaciones afirmativas de las negativas. Luego, una consigna para que reescriban, si estaba en afirmativo, reescribirla en forma negativa y viceversa, y entonces que ellos, al momento de escribir, reformular también es un ejercicio de producción de texto, breve, pero producción de texto. Al momento de escribir, ellos tienen que cambiar la posición del pronombre, tienen que seleccionar una forma verbal distinta. Entonces, luego de esto, y esto es reflexionar sobre la gramática, que ellos puedan decir, bueno, qué pasó, dónde tuvieron que ubicar el pronombre, por qué hubo que cambiar el verbo. Hay un diálogo y una interacción constante. Son ruidosas las clases de lengua. No son más la clase que todo el mundo en silencio y se escucha solo la voz del profesor. Son muy ruidosas, por lo menos en el bachillerato. Pero el bachillerato es ruidoso siempre. Sí, es ruidoso. Pero son ruidosas, pero lo lindo es que cuando los escuchamos a los chicos, hablan de todo, pero hablan de la tarea. Hablan de esto. Bueno. Y la secuencia didáctica se cierra, como dijimos, siempre con una producción de texto. Y en este caso, la situación de comunicación, les proponemos: sos el encargado de un camping en un área protegida, próximamente recibirás de visita un contingente de alumnos adolescentes. Este va a ser el destinatario del texto que ellos van a escribir. Entonces, la escritura es: escribí algunas recomendaciones sobre lo que se puede o se debe hacer y sobre lo que no se puede. Acá hay cosas implícitas, pero que han sido conversadas en la clase y que se conversan al momento de la consigna. Si el público son alumnos adolescentes, el tono del texto es otro, ya no va a ser dirigido a usted. Bueno, eso. Dejo de compartir pantalla de estas secuencias de actividades y retomamos la presentación de PowerPoint para pasar ya a las conclusiones. Bien. Perdón, vuelvo para Bueno, atrás. no, está bien, Paula, déjalo ahí. ¿Sí? Vamos a presentar ahora entonces, después de todo este trabajo que venimos desarrollando, cuáles son las conclusiones a las que hemos abordado por el momento. Bien, a partir del cambio de estudios del Bachillerato de Bellas Artes en 2012, hemos logrado modificar progresivamente el enfoque del estudio de la lengua. Dejamos de abordarla como un sistema semiótico descontextualizado para incorporar otras perspectivas. En séptimo año, los estudiantes del bachillerato optan, según sus intereses, por un espacio optativo de profundización. Ese espacio tiene 10 horas cátedra de cursada. El espacio que ofrece nuestro departamento
departamento se llama, así como lo tenemos escrito ahí, Discurso, Lenguaje, Cultura y Comunicación, y está integrado por 3 asignaturas. Idioma, que puede ser italiano, francés o inglés, el Seminario de Literatura y Estudios Culturales, y un seminario que damos Guillermina y yo, que se llama Seminario de Lengua, Cultura y Comunicación. Lengua, comunicación y subjetividad. Perdón, no, leí otra cosa, sí, perdón. El Seminario de Lengua, sí. Comunicación y subjetividad. Al comenzar a cursar el último seminario, este seminario, nuestros estudiantes dan cuenta de que hemos logrado el cambio que nos habíamos propuesto. Y nosotros les hacemos esta pregunta. En el primer día de clase les hacemos una encuesta y aparece esta pregunta. Según tu trayectoria escolar, ¿desde qué perspectiva fue abordado el estudio de la lengua? Por supuesto que acompañamos esta pregunta con un diagrama, ¿no? Y ahora vamos a la otra diapositiva para mostrar qué es lo que ocurre. En 2013, cuando recién comenzábamos, ¿no? Comenzaban a llegar, digamos, los chicos antes de este cambio, digamos, no habían recibido el cambio de perspectiva. Advertían que el foco de atención había sido la lengua como sistema, ¿no? El estudio de la lengua, recordaban ellos entonces que los ejercicios se centraban en el análisis sintáctico, del cual no podrían dar cuenta cuando nosotros retomábamos, sí, OD, PSA, PSO, ¿no? La forma en que memorizaban el paradigma verbal, replicaban conjugaciones, realizaban ejercicios mecanizados que no sabrían ellos replicar cuando nosotros, bueno, ¿y qué se acuerdan? Bueno, se acuerdan lo que habían hecho, pero no el contenido en realidad. En cambio, actualmente el foco ha cambiado, ¿no? Reconocen que su trayecto por la escuela, a lo largo de ese trayecto, se han acercado al estudio de la lengua en relación con la literatura, la lengua como comportamiento, es decir, tienen en cuenta la relación que hay entre la lengua, la importancia de la lengua en la sociedad, el individuo en su interacción con la sociedad, con su medio. La lengua como conocimiento abordada desde el modo en que reflexionamos sobre la lengua. Y son conscientes de que nos comportamos lingüísticamente, es decir, sabemos utilizar nuestra lengua en función del conocimiento que tenemos de ella. Es decir, para sintetizar, a partir del cambio que hemos desarrollado, los estudiantes advierten que son capaces de hacer explícito, ahora sí, el conocimiento que tienen del sistema lingüístico. Bien. Bueno, y para ir cerrando, y en relación con esto que nos han ofrecido nuestros estudiantes del último año, ¿no? Y que, bueno, nos ha servido realmente de motivación para continuar en este sentido. Por supuesto que se ve, espero que se haya visto, que lo que incorporamos en la enseñanza de la lengua, por supuesto, es una perspectiva descriptiva, que responde a la pregunta de cómo es la lengua, específicamente el español, que es lo que nosotros enseñamos, y particularmente diferenciando las características del español de las otras lenguas que ellos aprenden también, ¿no? En un trabajo de reflexión lingüística también en comparación entre lenguas. Y además, la perspectiva descriptiva que adopta la necesidad de hablar de variantes, ¿no? Que la lengua no es una, única, homogénea, sino que hay variantes con respecto a los hablantes y a los registros que usan los hablantes según las situaciones. También, por supuesto, en algún sentido hablamos de la perspectiva cognitiva, es decir, más abstracta quizás, pero esta idea de cómo se verbaliza el mundo, cómo representamos a través de palabras aquello que percibimos, y entonces aquí manejamos algunos conceptos operativos que están las últimas gramáticas sobre el español, ¿no? Esta idea de conceptos que nos permitan explicitar cómo se focaliza la realidad. Entonces, esto que yo hablaba de la estructura de la información, por ejemplo, tiene que ver con esta perspectiva, o cuando decimos, hablamos del concepto no declarativo del subjuntivo, por ejemplo, o cuando hablamos del verbo estar y su relación con un contexto, ¿no? Un verbo situado en un contexto, tiene que ver con esta perspectiva cognitiva que también vamos adoptando a pesar de la dificultad y la profundidad que significa esta perspectiva en particular. Y por supuesto, desde ya, y lo habrán visto, la perspectiva funcional que nos interesa sobremanera,
respondiendo a la pregunta de cómo se usa la lengua. En este sentido, la lengua es de los hablantes construyen mensajes, significados situados en contexto, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros trabajamos específicamente a partir de textos. Y lo que estamos viendo y les estamos trabajando, por supuesto que nos parece que es una deuda de nuestra materia, de materias de lengua, es el trabajo con la oralidad, ¿no? Con la especificidad que tiene la oralidad, el modo oral en la lengua y en la lengua española, ¿no? Entonces, nosotros hemos mostrado actividades con texto escrito, pero por supuesto, Paula lo dijo muy bien, hay un diálogo constante con los estudiantes, pero quizás tendríamos que avanzar un poquito más en un trabajo específico sobre la sintaxis de la oralidad que tiene sus particularidades. ¿Sí? Bueno, estamos hasta aquí, ¿no? Gracias por escuchar atentamente, pobres. Y bueno, no sé, habíamos previsto dejarles nuestros medios de contacto en caso de que, no sé, quisieran decirnos algo. Muchas gracias Paula, Guillermina, Lila. Y para seguir teniendo redes, ¿no? Porque seguramente entre quienes están en el público haya muchos docentes, estudiantes de ELSE también. Y bueno, siempre es interesante que los diálogos puedan continuar por otros medios, para otros proyectos. Bueno, en principio agradecerles por su exposición tan clara y organizada. Y también me quedé pensando y anoté algunas cositas. No sé si son preguntas, en realidad algunas sí y otras más ideas que me fueron surgiendo, digamos, del valor que tiene esta propuesta que vienen llevando adelante hace ya 10 años, como mencionaron. Y quiero destacar que es una gramática, una idea de gramática producida para la escuela y desde la escuela. Lo que me parece que es muy interesante y muy importante porque revaloriza eso que se hace, que hacen los docentes, en ese cotidiano que uno va construyendo como docente diferentes estrategias. Entonces pensar una gramática escolar situada y que ustedes cuenten que también se está utilizando ese material que produjeron en otros territorios, incluso en otros niveles educativos, nos da cuenta de que la reflexión metalingüística cuando la asociamos a la escuela puede llevarnos a, digamos, pensar lo tradicional y todos sus aspectos mecánicos, pero también nos permite pensarla en sus términos positivos. La gramática no puede estar ausente porque es parte de lo escolar. En ese sentido me parece un gran desarrollo el que hacen de reconocer la gramática en relación al enfoque comunicativo, ¿no? Bueno, eso por un primer puntito. Y ahora sí me surge una pregunta que me quedé pensando en con qué diversidad lingüística ustedes se encuentran, ¿no? Han podido relevar en el bachillerato, qué otros idiomas, qué otras lenguas entran en juego de esos estudiantes. Bueno, no sé si hablo yo, chicas, o bueno, después me completan ustedes. En realidad trabajamos con la idea de registros, primero, ¿no? Digamos, la adecuación de la lengua a la situación y lo que necesitamos es que los estudiantes sean conscientes de la elección del registro, ¿no? Entonces la idea de la adecuación, eso que mencionó Paula también, entonces salimos de la idea del error, que era la cuestión tradicional, ¿no? Te equivocaste, está mal, eso es un error. Y hablamos en todo caso de inadecuación en la opción que tomaste para ese contexto. ¿Sí? Entonces que sean conscientes, porque eso además, y ellos se dan cuenta de que eso les da cierto poder, ¿no? El hecho de manejar estas opciones y ser conscientes de las opciones, les da poder, ¿no? Les da identidad también como hablantes. Y además, bueno, esta idea de que como ellos recorren otros lenguajes, piensen ustedes que están con el lenguaje musical, con el lenguaje visual, pictórico, la escultura, hay tal cruce de lenguajes en el colegio que en realidad es todo pluri en nuestro lenguaje, en nuestro colegio. No hay monólogo, ¿no? Hay un diálogo constante entre los lenguajes y entre los docentes de los diversos lenguajes. La sala de profesores es un campo excelente para hacer un análisis, por ejemplo, del cruce de lenguajes, ¿no? Además de los estudiantes. Claro. Acá tenemos que Marcela Varela agradece, dice que son muy interesantes las propuestas y coincide con el poco trabajo que se hace con la oralidad. Ah, bueno, es de las mías entonces. Claro, ahí tenemos Vamos.
ahí tengo a alguien que me va a seguir, entonces supuesto, con la por oralidad, ¿sí? Eso yo sé que es difícil trabajar la oralidad, bueno, precisamente mi tesis doctoral es sobre la oralidad, por eso bueno, y vengo investigando hace 20 años la oralidad, entonces, y veo que en la escuela falta un trabajo consciente sobre oralidad. Siempre lengua es texto escrito, o casi siempre, el análisis es sobre texto escrito. Entonces, cuando yo he tenido cursos, que tenía por ejemplo el curso de tercer año, trabajábamos fragmentos de conversaciones auténticas, lo hacía porque me interesaba ver qué hacían mis estudiantes del secundario, inventaban ellos conversaciones, las transcribían, las analizaban, veían la diferencia de estrategias, y hablábamos precisamente de la sintaxis propia de la oralidad, y que no es errónea, ¿no? Esta idea de que hablamos mal, ¿no? Con todos estos prejuicios que tenemos, y que tiene que ver con que es otra sintaxis, pero ¿por qué no la explicitamos? ¿Por qué no vemos qué bien que hablamos los hablantes, qué bien que organizamos el mensaje, teniendo en cuenta lo que queremos decir, pero sobre todo teniendo en cuenta al otro, ¿no? En este marco de intersubjetividad. Entonces, chicas, bueno, ya está, ¿eh? Les queda ahora en adelante, van a tener... Bueno, de todas maneras, creo que la oralidad no queda fuera de nuestra actividad, en tanto cada vez que corregimos escritura, Sí. decimos, bueno, eso si vos lo haces en la Claro. oralidad, pasa. Claro. Acá no. ¿Y por qué? Entonces, de alguna manera, los dos modos están presentes. Bien, No es bien. tampoco, nos comunicamos oralmente, y si un alumno dice, no, porque el chabón, no estamos diciendo, no, no digas chabón, no, pero sí cuando aparece en el texto escrito, o muchas veces en la escritura, les decimos, bueno, expresión inadecuada, ¿no? Porque a veces ingresan en la escritura formas propias de la oralidad. De manera que no está enfocada, digamos, como para reflexionar con los alumnos, pero sí aparece cuando marcamos en la escritura cuestiones a revisar o a adecuar, en todo caso, bien, con el modo. Perfecto. Interesante. Pienso a partir de esto que dialogan, que comparten, en qué poco estudiada también está por la investigación educativa la oralidad del docente, eso que habla, y de los estudiantes, por supuesto, esos diálogos que quedan en el ámbito de lo no documentado muchas veces, ¿no? Habría que hacer un trabajo de registro etnográfico para poder reflexionar sobre cómo se enseña lengua a partir de la oralidad, ¿no? Muchas veces... Sí, en otras culturas sí, porque hay mucho hecho. Qué bueno, en Australia, por ejemplo, en Australia es impresionante la producción derivada de Halliday, precisamente. Bueno, hay todo un grupo que trabajó la oralidad didáctica y todo lo que se puede lograr con la oralidad, ¿no? En la enseñanza. Creo que nosotras nos hemos quedado en eso, ¿no? Sería un buen desafío plantearlo, bueno, trabajar conscientemente la oralidad desde el punto de vista de la didáctica. Coincido totalmente. No sabía esto de Australia, seguramente lo trabajes en tu tesis, Guillermina, ¿puede ser? No, en realidad no, digamos, yo los he leído los ello. autores porque, bueno, pero no lo vi desde el punto de vista didáctico, pero sí, mirá. bueno, conozco a los autores a través de mi directora, que es Luisa Granato, que sí tiene un trato mucho más cercano con ellos, y sí hay modelos muy interesantes de intervención didáctica a través de la oralidad, precisamente. Bien. Jessy. ¿Alguien está hablando? Hola. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Perdón. Sí. Sí, adelante. Primero, disculparme porque se me activó el audio sin querer y importa, interrumpí en un momento. Y además de eso, nada, soy profe de inglés y licenciada en la enseñanza de inglés en la ciudad de Bahía Blanca, en las EMUNS, en las escuelas medias dependientes de la UNS. Y la verdad es que en inglés hace rato que venimos bregando la competencia comunicativa, ¿no? Porque de golpe uno se para en un enfoque gramático tradicional y el pibe pregunta, ¿y para qué? ¿Y para qué lo uso? ¿Y cómo se usa? Entonces es como que siempre en la puja de la corrección o la fluidez ganó la corrección, y hoy y hace años apuntamos a que los chicos, los estudiantes se comuniquen, independientemente de su dominio lingüístico, independientemente de la corrección o no o el latino en las frases que usen, ¿no? Y sobre este paradigma es en el cual yo me paro, así que no me ha resultado, digamos, novedoso el paradigma, pero me pareció muy interesante la propuesta que compartieron, y sobre todo, ¿no?, interpelar los materiales que utilizamos para dar clases. Yo uso libros, a veces en algunos cursos,
Y si veo un ejercicio de voz pasiva, que es Mm. absolutamente ridículo, pasar de voz pasiva a voz activa, nadie aprende nada con eso. No. Es como que hay que avanzar, porque Mm. hemos avanzado muchísimo y a veces enseñamos como en la Mm. época de los 70. Mi Sí. mamá era profesora de inglés, es profesora de inglés, y a veces yo veo los libros que ella usó y hay cosas que siguen estando y que ya caducaron. Entonces, Ujú. a veces el paradigma cambia y nosotros no cambiamos, porque somos personas reticentes al cambio a veces. Ujú. Y para mí esto es una invitación a repensarnos, ¿no? A diario el porqué de lo que hacemos y a utilizar lo que yo llamo, por varios autores, el eclecticismo informado, ¿no? Quedarme de lo bueno que voy conociendo con lo mejor y tomar decisiones informadas, porque de golpe, si hago cualquiera improvisándolo, para el otro puede ser una suerte de incoherencia. Entonces siempre comunicarnos sobre esta base, ser asertivos y saber que cada decisión que tomamos o cada no decisión es una decisión también. Y eso me parece importante, ¿no? Entonces hay que derribar a las editoriales y la forma de enseñar y ser críticos. Si no me gusta eso y no lo hago, no reproduzco lo que no estoy de acuerdo. Porque reproducir comunica y da un mensaje erróneo. Y a veces un chico que no tiene buen dominio lingüístico siente que no es parte de la comunidad discursiva porque él no tiene un inglés decente para decir algo. Eso me pareció importante y les agradezco porque realmente el espíritu crítico es ahí donde está la clave. No importa cuánto sepamos o cuánto podamos estar en riesgo por abrir la clase y presentar esto, pero a veces si no salimos de la zona de confort no pasa nada. Y que no pase nada en la enseñanza de lenguas es re preocupante, Es porque donde terrible. más ruido tendría que haber. Eso nada más, gracias. Exactamente. Por eso las aulas ruidosas son bienvenidas, ¿no? Gracias por tu aporte. Aquí en el chat, Ayelén dice que como estudiante de lengua extranjera alemán, es realmente muy fructífera la producción activa de textos, porque de esa manera, como dicen ustedes, siempre hay un diálogo entre la gramática y la práctica. Sí, es la única forma, ¿no? También en ELSE, bueno, aquí hay algún estudiante mío de ELSE, también, ¿no? Piensen ustedes que la enseñanza de español a extranjeros es bastante tardía en relación con el inglés, por ejemplo. Jessica empezó más tardíamente, y si vos mirás los manuales con que se enseña español a extranjeros, a veces tenés ejercicios de completar blancos, por ejemplo, ¿no? Elegir entre indicativo y subjuntivo. Por supuesto que yo no los uso, no los usamos en el área, no nos parece. Tenemos un trabajo que tiene que ver con el enfoque comunicativo, ¿sí? Precisamente. Es decir, que también hay que revisar, en realidad todo el tiempo hay que revisar los materiales y ser críticos, ¿no? Para eso estamos, me parece. ¿Sí? No sé si alguien tiene algún otro comentario, intervención. Anímense, no tengan vergüenza, que está muy bueno poder dialogar. Tenemos un rato, todavía unos 20 minutos. Sí. Así que es el momento. Yo aprovecho también para decir otra de las cositas que me había notado. Como para ponerle palabras, ¿no? Nosotros en la Facultad de Humanidades, en la Cátedra de Didáctica 1, venimos estudiando esta relación entre gramática y literatura, entre gramática y oralidad. Lucas Gagliardi, que es un colega, secretario del SEIL, lo piensa esta idea de la gramática escolar, y esta metodología de trabajo que vemos muy habitual en los últimos tiempos, en nuestro trabajo docente y también el de los colegas, que es pensar una relación ascendente y descendente a partir de textos, como decían ustedes, textos auténticos, para llegar a su comprensión, abordar la temática, escuchar a los alumnos, para de allí partir al análisis o el trabajo con formas menores, ¿no? Con la frase, la oración o incluso la palabra. Pero esto no se agota en este descenso, sino que luego en una etapa de producción volvemos a pensar en el sentido y en cómo esa relación con las formas gramaticales no es algo simplemente a reconocer, sino que orienta el sentido y la producción de los textos, ¿no? Me parece que en ese sentido, aquí la idea de lo tradicional la podemos traer a nuestro favor para pensarlo a futuro, ¿no? Porque a mí cuando ustedes comparaban actividades tradicionales que todos conocemos como de completamiento con una actividad más de este enfoque que están proponiendo, me llamaba un poco la atención cómo utilizamos generalmente el término de tradicional en la investigación educativa,
que generalmente se asocia a aspectos negativos. Mm. Lo que pienso para orientarla hacia el futuro es que esta experiencia que ustedes traen, que ya tiene 10 años, le puede caber completamente el concepto de tradición, ¿no? Porque si no, digamos, si no renovamos las tradiciones, nos quedamos sin tradición y no tenemos dónde pararnos. Ojalá. Digamos, Ojalá sea una tradición, viendo los lo, resultados, ¿no? lo digo no para solo tirarle flores, sino porque realmente cuando uno trabaja en las escuelas secundarias, públicas o privadas, y está un poquito atento a observar y a charlar con los colegas, ve que esta metodología de trabajo del enfoque comunicativo, o como dijo la compañera Jessica, un eclecticismo informado, es lo que está presente en el cotidiano. Y el docente toma decisiones sobre eso. Quizás haya aún docentes que sigan enseñando de un modo mecánico, las conjugaciones, seguramente, porque vivimos en la simultaneidad, pero los mismos estudiantes ya son distintos y tienen otro interés, proponen otras rebeldías, otras reflexiones sobre la lengua que nos hacen pensar en una nueva tradición de enseñanza de la lengua. Y tomen en cuenta todo esto que están proponiendo ustedes, que me parece de gran valor. Bien. No sé si fui muy claro en realidad. Sí, Amigarnos con el concepto de tradición para no pensarlo siempre, digamos, críticamente hacia el pasado, sino propositivamente hacia el futuro. ¿Qué tradición estamos construyendo? Sí, por ejemplo, en el bachillerato yo creo que ya ningún docente deja de hacer producción de textos. No se le ocurriría nunca que no abrir, cerrar con producciones de textos, ¿no? Tenemos una activa producción de textos. Entonces creo que eso ya es una tradición en el colegio, ¿no? Me parece, ¿no? Claro. Que, ahí tenemos otra pregunta, que es si están en algún proyecto de investigación actualmente. No sé si se refieren a universitario, ustedes contaron que están en un proyecto propio del bachillerato, un proyecto de investigación departamental. No sé si querés ampliar la pregunta, o bueno, lo que entiendan ustedes, si están en algún proyecto. Bueno, el proyecto del cual hablamos, que dirigió Paula, se llevó a cabo entre el 2019 y 2020, ¿no, Paula? Con los proyectos en general en el colegio, hay proyectos individuales o de equipos de investigación, de docentes, de todas las áreas, se pueden presentar, hay una compulsa de proyectos que son evaluados por una comisión, y bueno, el proyecto de Paula salió seleccionado muy bien, por supuesto. Y fue un proyecto departamental, ¿no? Claro, departamental en este caso, que incluyó a varias docentes también que trabajaron junto con Paula. En este momento, actualmente, está abierta la convocatoria. No sé, el departamento está preparando algún otro proyecto seguramente que tiene que ver con la enseñanza de distintas cuestiones. Después, bueno, en lo personal, yo estoy en un proyecto de la facultad que tiene que ver con la oralidad, por supuesto, y en este momento el proyecto que tenemos es de la comparación entre los recursos de la conversación coloquial en relación con el discurso político, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, en la facultad, ¿no? Como proyecto de incentivos de la facultad. Sí. Y era esa la pregunta. No, y en el bachi no, quería decir que, por ahí Lila también, quisiera decirlo, el año pasado, también desde el departamento, lo estamos cerrando en realidad, propusimos un proyecto de violencia verbal en el colegio, que tuvimos que modificarlo y adaptarlo a la situación, al contexto de pandemia, porque bueno, estaba previsto para realizar en forma presencial. Bueno, Lila, te dejo la palabra. No, está bien. Lo que hicimos fue pensar en 2019, proyectar una idea de estudio sobre qué ocurría en la escuela, en qué medida somos conscientes o no de lo agresivos o violentos que podemos ser verbalmente. Entonces hubo encuestas dirigidas a docentes, a no docentes y a estudiantes, en función de los roles que cada uno desempeña. Como ese proyecto estuvo pensado en el 19 para el 20 y el 20 se trasladó nuestra escuela presencial a la virtual, el proyecto también tuvo que, cual GPS, ¿no?, recalcular y enfocarse al estudio de lo que se llama la cibercortesía, ¿no?, o la ciberpragmática, y empezamos a estudiar qué pasaba con nuestro desempeño lingüístico en nuestros entornos virtuales.
porque también nos vinculábamos verbalmente, entonces, bueno, ¿qué pasaba con nosotros en el mail? ¿Qué pasa con nosotros en en el aula virtual, en el mail, en el Zoom, ¿no? Porque prendemos, no encendemos la cámara, bueno, muchas cuestiones que dieron como resultado final, a partir de ciertos resultados obtenidos, que ya están estudiados, la presentación de una netiqueta destinada en definitiva a mejorar la convivencia institucional, en este caso en el ámbito virtual. La presencialidad, yo creo que cuando se retorne nuevamente al aula va a ser diferente. Entonces no sé si va a quedar obsoleto lo que recopilamos respecto de cómo eran nuestros intercambios lingüísticos en la presencialidad. Así que bueno, siempre lo estamos estudiando, ¿no? La idea principal fue contribuir a la buena convivencia institucional desde ese aspecto. Bueno, hace un ratito, no sé, Silvia Doroy quería, me parece, hacer una pregunta, no sé si todavía. ¿Y qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Yo quería comentarles y de paso preguntarles ideas, básicamente. Yo trabajo, soy profesora de lengua de nivel secundario en Junín de los Andes, Neuquén. ¿Qué pasa? La diversidad obviamente siempre es bienvenida, pero resulta que en el aula me encuentro con chicos que hablan el español, pero hay muchas chicas de las comunidades mapuches. Entonces, pero dentro del mismo aula, ¿no? O sea, y el mapuche, me quedé pensando con esto que decían de la oralidad, ¿no? De darle el valor a la oralidad. Me pasaba al principio que costaba mucho que escriban. Estamos hablando de secundario, transitaron la primaria, ¿no? Generalmente yo trabajo en escuelas del centro de Junín de los Andes, en una de ellas hay un hogar. Entonces las chicas vienen y conviven en ese hogar, ¿no? Pero la primaria la transitaron en las escuelas que hay en las diferentes comunidades. Y bueno, el mapuche es básicamente más oral que escrito. Y no tiene tuve que empezar a investigar porque me encontraba con que, bueno, no podían abordar el texto como yo pretendía que lo aborden, ¿no? ¿Y por qué? Y me hacía preguntas, digo, ¿qué está pasando acá? Y bueno, la realidad es que llegaban a la escuela y era todo nuevo. Escucharme hablar ya era nuevo para muchas de ellas. Les estaba hablando otro idioma. Y encima, en lo que es la gramática, yo preguntaba, y nosotros, por ejemplo, decimos, no sé, la pelota está detrás del árbol. Y en mapuche resulta que es árbol, pelota. Y hay que hacer una relación, ¿no? De lo que decían del contexto. Entonces era mucha información de golpe para estas chicas. En el aula, en donde yo le hablaba a chicos y chicas que hablaban como yo. Entonces, digamos, el desafío, ¿no? de esta propuesta, ¿qué ideas me darían? Porque yo parto del texto, pero resulta que para ellas el texto ya es un problema en sí mismo, ¿no? ¿Cómo lo haría en este caso? Bueno, la didáctica ELSE te lo resuelve, porque en realidad nosotros enseñamos español a extranjeros. Entonces, es totalmente trasladable la metodología. Si vos buscás un manual de enseñanza español a extranjeros, te va a dar una secuencia, una focalización en ciertos aspectos que son propios del español y que lo distinguen de otras lenguas. Nosotros hemos enseñado español a coreanos, a chinos, japoneses, ¿no? Incluso a veces sin lengua puente, es decir, sin una lengua que nos permita traducirnos, ¿no? Que quizás como sería en tu caso particular, pero sí, se puede hacer desde el enfoque comunicativo.
otra opción también, bueno, es que vos te formaras en el área ELSE. No es que estoy haciendo publicidad de la Sí. especialización, pero bueno, la hago, ya que estoy. En la Facultad de Humanidades tiene una especialización de posgrado, específicamente que te prepara para enseñar español a extranjeros. Quizás sea el momento también para que los profesores de lengua, que tenemos ámbitos tan heterogéneos y aulas tan plurales, nos integremos a las estrategias ELSE porque nos van a servir, nos van a ser útiles. Sí, ¿no? yo les agradezco porque es súper novedoso. Mm. También gracias por la oportunidad de este formato para los que estamos lejos, que vivimos lejos, más allá de lo feo de la pandemia, nos dio la posibilidad, ¿no?, de llegar, que en otro contexto no hubiésemos podido, ¿no? Yo no hubiese podido hacer todos estos talleres tan enriquecedores, ¿no? Porque me dieron una idea que no la había contemplado, quizás no sabía que existía. Y bueno, sí, obviamente voy a indagar en esto, ¿no? Sí, sí. Así que Te hago un muchísimas comentario. gracias. Te hago un pequeño comentario. Mira, acá en Sí. la zona de La Plata, hay, bueno, la gente de La Plata sabe, en la zona de Hernández, hay una escuela pública que recibe a chicos de una comunidad, porque acá también viene gente de Bolivia o de Paraguay, que bueno, hacen la parte, son quinteros en general. Y los chicos de ese origen, como en su comunidad no hablaban español, por más que vivían acá en la zona de La Plata, hablaban aymara, creo que se llama, o algo así, Sí, el de Bolivia o guaraní. Guaraní. Entonces las profesoras recibían a los chicos y como vos lo estás relatando, chicos que viven en una zona que, bueno, que se habla español, pero ellos en su comunidad no lo hablaban, y lo abordaban así, como si fueran alumnos extranjeros, les estamos enseñando la lengua a alumnos extranjeros. Ese fue el abordaje que utilizaron en esto, que era una escuela del Estado. Entonces, bueno, trataron de solucionar o de acompañar a los chicos con estas estrategias. Buenísimo, buenísimo. Fíjense Les agradezco y sí les voy a escribir para todo material que tengan, digamos, para facilitarme, bienvenido. Sí. Incluso desde el área de español que tiene la facultad, que es todo un área, ¿no?, de español extranjero en la facultad, donde se dan los cursos para estudiantes extranjeros, también damos cursos para senegaleses, los chicos senegaleses, ¿no?, para un español de convivencia, ¿no?, de supervivencia. Tenemos cursos específicos para esos hablantes que necesitan ya el español. Y también la estrategia ELSE la estamos aplicando en estudiantes sordos de la Universidad de La Plata. Entonces, se enseña el español a partir de la estrategia ELSE, ¿no? Directamente, como si fuera otra lengua. No es que vos sos sordo, entonces yo te tengo que hacer... No, sos como un extranjero, entonces te enseño el español a partir de la estrategia ELSE. Pero eso tiene muchas aplicaciones. Qué interesante, porque tuve una alumna sorda, 4 años, sí. Y la verdad, más allá de que venía la intérprete, hice de todo. Claro. Porque uno se inventa, es como que en el momento, ¿no?, hay que resolverlo. Utilizando la vibración de la mesa, no sé, me volví súper histriónica también, ¿no?, en función de eso. A veces hoy por hoy me dicen que exagerada, como o sea, cómo ves las manos. Bueno, 4 años, nos teníamos que comunicar de alguna manera, y en ese momento quise aprender una lengua de señas, y la profesora de la escuela especial en la que ella asistía me sugirió que no, porque bueno, justo le habían hecho una operación, un implante, y pretendían que se esfuerce un poquito más, cosa que digo, qué mal, muy mal. Estoy súper arrepentida de no haberlo hecho, y es una deuda que tengo de aprender también, ¿no?, la lengua de señas. En este caso es un programa que tiene la Universidad de La Plata para chicos que ya están en la universidad, chicos sordos que llegaron a la universidad y que tienen problemas en las distintas carreras que están cursando, no porque no sepan, es por un problema del lenguaje. Entonces, es un servicio que da la universidad
para un grupo de estudiantes sordos, que son unos cuantos, que están cursando sus primeros años y que están teniendo problemas en arquitectura, bueno, en distintas carreras que están cursando, ¿no? Y bueno, el área ELSE de Humanidades entró con esta estrategia y bueno, aparentemente está funcionando. Pero es todo, en realidad todo se va haciendo, ¿no? Claro, claro, Se claro, va tal haciendo. cual, tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Quedan unos últimos minutitos, si alguien quiere hacer algún otro aporte, alguna pregunta más, algún otro comentario. Un aporte más, me dejó pensando lo que dijo Silvia sobre, bueno, su alumno que era, su alumna, ¿verdad? Era una alumna que era sorda. Bueno, yo tuve una experiencia en 2014 en un taller ad honorem en braille con alumnos no videntes. Y me hizo crecer mucho y pensar un montón, y en realidad, bueno, creo que aprendí muchísimo más yo que ellos, porque uno se para a enseñar como uno aprende, y ahí está el error. Porque si yo me paro a enseñar como yo aprendo yo sola, o los que aprenden como yo. Y me pasó que dije, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Porque en realidad estaban buscando gente que grabara cuentos en inglés, y yo dije, quiero hacer algo más activo que grabar un cuento, porque cuentos hay un montón en YouTube, o sea, hay de todo online, multimedial. Entonces, bueno, mi primera experiencia fue esa, llevé canciones, llevé fragmentos de películas para oír escenas, y por ahí, no sé, un día sin querer dije, bueno, ¿qué ven en esta canción? ¿Qué se imaginan? Nada, profe, me dicen, no vemos nada. Y yo me horroricé, y ellos lo toman como algo gracioso, se hacen chistes con esos. Sí. En clase decían, ay, te vi el domingo y no me saludaste. Todo el tiempo hacían eso. Entonces, es como que uno por ahí se para en su forma de aprender. Yo soy muy visual, digo, ¿cómo voy a hacer para enseñar sin un pizarrón, sin mostrar una imagen? Y se puede hacer de todo. Entonces, es uno salir de esa zona de confort. Es como que, no sé, yo soy zurda y siempre quiero escribir con esta mano. Y bueno, un día tengo que hacerlo con la otra y ver cómo me las arreglo. Y así suceden un montón de cosas que están buenas, ¿no? Pero necesitamos más formación en esto. Porque bueno, yo egresé del profesorado en 2008 y para ese entonces no había mucha formación en el tema de discapacidades o en el tema de herramientas. O sea, uno seguía por la intuición. Y la intuición puede ser muy buena, pero no está académicamente preparada para asistirnos y decirnos es por ahí. Uno necesita formación en esto. Por eso me parece que está buena la experiencia que cuenta Silvia, esto de que le hayan dicho que no, que el alumno se esforzara. Que se esfuerce el alumno implica hacerlo subir al peldaño donde estamos nosotros, donde estamos cómodos. Y a veces hay que bajar, porque ese pibe que queda ahí abajo, si vos te quedás en tu comodidad, no logra aprender. Me pasó con una alumna ciega, en un momento me dijeron, bueno, maximizar la fotocopia al 300%, pero si no ve 0, no ve 300. Entonces, hay paradigmas o planteos institucionales ridículos, y uno tiene que tener la cintura profesional para decir, mira, eso es inviable porque no se puede, porque no sirve, como alumnos que he tenido con síndrome de Down que me han dicho, bueno, que en inglés dibuje, ¿no? O sea, ¿cómo que en inglés dibuje? O ponerlo a pintar, y esto se escucha desde directivos, inspectores, de colegas que dicen, yo no me formé para eso. Y nadie se formó ni siquiera para dar en pandemia. ¿Qué haríamos? Estaríamos todos de licencia ahora. Entonces, a veces hay que apechugarla y bancar la parada y poner el cuerpo, ¿no? En un sentido real de la palabra, correrme de mi zona de confort. Y eso me parece que está bueno, Silvia, que te haya hecho ruido, que te hayan dicho que no, que se esfuerce el otro. Porque el otro está ahí porque no puede, y vos estás ahí tampoco pudiendo capaz, pero con la voluntad de poder. Y esa es una diferencia, ¿no? Como para recapitular un poco tu experiencia y contarlo desde mi otro lugar. Sí, Así que gracias. terminamos generando un vínculo que lo entendíamos nosotras dos. Las señas, digamos, las entendíamos nosotras dos. Fue hermoso después el vínculo. Egresó el año pasado. Claro. Y la verdad que sí. Sigo en deuda. Y sí, no, pero aparte, a ver, todos quisiéramos saber más de lo que sabemos. Qué sé yo, a mí me ha pasado tener alumnos con discapacidad y uno por ahí no sabes a veces hasta dónde podés ayudar o cuándo es ayudar y cuándo es invadir. Uno todo el tiempo está condicionado, porque no sabés qué le genera al otro tu manera de acercarse. Y porque se nota que vos, como mortal que sos, te estás esforzando.
Y se nota eso, que no es natural. Te estás esforzando para poder llegar. Pero bueno, me parece que es mejor esforzarse, aunque a veces no sea tan natural lo que se produce, que dejar Sí, ese a no pibe hacer nada. desatendido, No. claro. Tal cual. Absolutamente. Gracias, gracias. No, no. Gracias a ustedes por tan rico intercambio, y sí, da para seguir pensando y profundizando qué pasa con la formación en discapacidad para los profes de lenguas o de otras materias en realidad. E incluso, bueno, ese concepto de discapacidad también se puede tensionar, ¿no? Con otras ideas. Bueno, Guillermina, Lila, Paula, colegas, las que han participado, poniendo la cara y el cuerpo, y los que han escrito en el chat, y los que no han dicho nada, pero han seguramente escuchado atentamente. Les agradecemos. Si quieren decir alguna palabra de cierre. Bueno, Gracias sí. a ustedes por brindarnos este espacio. Para nosotros es un gusto compartir, y es un gusto bueno, recibir este intercambio, porque nos lleva a pensar otras cosas siempre, ¿no? Siempre estamos en Seguir movimiento. Y a seguir construyendo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas. Gracias. Nos vemos. seguimos viendo en cualquier momento. Hasta luego. Chao, Gracias. chao, gracias. Chao, chao. Adiós, adiós. Gracias a Adiós. todos.